Capítulo 5. Sienna se pasó una mano por el pelo con timidez, preguntándose si Drew la habría despeinado mucho. No quería interrumpir. Las palabras surgieron tirantes, bruscas. Daba igual lo serena que estuviera en presencia de otros. Incluso más de un lobo en la guarida la había llamado ancianita. Cuando iba a ver a Hawk, se venía abajo. Él se puso en pie, con la mesa entre ambos. Habíamos terminado. Sus ojos azul hielo recorrieron su rostro, sus mejillas, que sabía que estaban llenas de pecas después de todo el tiempo que había pasado al aire libre. No sabía que Drew y tú estuvierais tan unidos. Era una pregunta formulada como una conversación. Sienna combatió el impulso de taparse las mejillas que él no dejaba de mirar, y se encogió de hombros, un gesto muy humano o de cambiantes, algo que se le había pegado después de llevar casi 3 años fuera de la red. En otro tiempo, no habría respondido a la pregunta implícita de Hawk, esperando a que le hiciera una pregunta directa. Pero en otro tiempo había estado sumida en el silencio, sus emociones congeladas bajo tanto hielo, no llenas de un fuego tan intenso que la aterrorizaba. Drew se piensa que como su hermana está emparejada con mi tío, respondió, centrándose en un punto más allá del hombro de Hawk, en un esfuerzo por recobrar el equilibrio. Tiene derecho a reclamarme como miembro de su familia. Era aún así cardinal y su poder psíquico era cegador, pero aún no había podido descubrir cómo Drew se había colado bajo sus defensas y se había hecho un hueco en su vida. Solo sabía que le echaría muchísimo de menos si algún día se marchaba. Pero él dice que no es lo bastante mayor para ser tío, así que ha decidido tratarme como a otra hermana pequeña. Adujo con voz entrecortada, muy a su pesar. La mayoría de la gente habría puesto los ojos en blanco ante tan enrevesado razonamiento, pero Hawk se limitó a sentir, como si tuviera toda la lógica del mundo. Claro que, para él, sin duda la tenía. Sienna sabía que los cambiantes depredadores adoraban y le concedían mucha importancia a la familia, y tenía que reconocer que era agradable que aquellos en quienes confiaba la trataran con tanto afecto. Drew comprendía que era poderosa, que podía infligir un daño increíble, y sin embargo, continuaba tomándole el pelo de forma tan despiadada como a su verdadera hermana Brenda. A veces incluso le devolvía las bromas. Defensa propia, lo llamaba ella. ¿Quieres permiso para volver a las tierras de los Dark River? Preguntó Hawk. Su voz era tan fría como cálida había sido la de Drew, haciendo pedazos la estabilidad que había conseguido recuperar. Pero no, pensó Sienna, recordando lo que Sascha le había dicho la última vez que había pasado la noche en casa de la mujer, que era otra desertora de la cine, y una empática capaz de sentir y sanar las heridas emocionales. Nadie puede quitarte lo que tú no quieres dar. La decisión es tuya. Irguió la espalda y decidió que no iba a dejar que esa desconocida compulsión hacia un hombre que no estaba interesado, que jamás estaría interesado, la quebrara. Quería darte las gracias por dejarme pasar tantísimo tiempo con los gatos, repuso, recitando un mantra tranquilizador para controlar sus volátiles emociones, que había aprendido durante su condicionamiento en la cima. Hawk por fin salió de detrás de esa mesa que siempre mantenía como un muro impenetrable entre ellos. Y así, de repente, todo cambió. Sus escudos temblaron bajo el impacto de él. ¿Te ha ayudado? Le preguntó. Sí. No iba a sucumbir. No ese día. Mi control sobre mis habilidades es mucho mejor. Porque él no estaba constantemente allí. No atravesaba sus defensas con su sola presencia. Sascha y Faith han estado ayudándome a depurar y fortalecer mis escudos. Faith. Lo sí sé, dijo, refiriéndose a la habilidad de Faith para ver el futuro. Poseen unos escudos increíblemente resistentes, y Faith ha recalibrado los suyos para que tengan la máxima efectividad.
Por el momento esos mismos escudos le estaban proporcionando cierta paz a Siena. Aunque en esos instantes, ese día, su corazón latía contra sus costillas como el de un conejo atrapado, y su piel de pronto estaba demasiado tensa sobre su acalorada carne. Hawke alargó la mano y tocó la parte superior de su pómulo derecho. Apenas fue un simple roce, pero era la primera vez que la había tocado en más de un año. Sus escudos se llenaron de grietas, repentinas, violentas, que amenazaban con arrojarla al negro abismo de su poder. Temblando, dio un paso atrás. Por favor, no me toques, barbotó. Hawke cerró el puño ante la orden casi silenciosa de Siena. Su lobo gruñía por salir, por enseñar a esa esbelta chica que no consentía que lo rechazara. Tienes un corte ahí. Ella se llevó los dedos en la mejilla, que también lucía un rosario de pecas doradas por el sol que no estaban ahí la última vez que habían hablado. Dijo al cabo de un momento. Debí de habérmelo hecho ayer cuando estuve con Kid. Su lobo mostró los dientes, desnudando los letales y afilados caninos. Kid era joven, extremadamente dominante y casi de la edad de Siena. Eso significaba que era adecuado para ella. ¿Te hizo daño? Surgió como una pregunta. Su lobo se había quedado inmóvil. Siena abrió los ojos como platos. No miraba por dónde iba al volver de la sesión de entrenamiento y me tropecé. Puso cara avergonzada. Jamás seré tan ágil como un cambiante. Hawke no dijo nada. No podía decir nada, pues su mente estaba repleta de imágenes del joven leopardo tocándola, riendo con ella, mientras la ayudaba a levantarse del suelo. ¿Cuánto tiempo más piensas quedarte en la guarida? Se había opuesto a que se fuera con los Dark River, pero no cabía duda de que estaba mucho más estable que antes. Un poco más. Echo mucho de menos a Toby cuando estoy con los gatos, declaró, refiriéndose al hermano pequeño al que quería con una intensidad casi lobuna. Además, quiero hablar con Jude sobre unas cosas relativas a mis habilidades. Pero a finales de este mes me iré de excursión con Kid y algunos otros soldados novatos de los Dark River. Asegúrate de hablar con Índigo para que pueda organizar tus obligaciones. El lobo de Hawke estaba arañando su piel por dentro y comenzaba a nublársele la vista. Y mantente lejos de mí, mientras estés aquí. La orden surgió de forma áspera, como el filo de una hoja oxidada. Siena se puso pálida mientras la furia hacía que apretara los labios. Descuida. No he vuelto para verte a ti. Índigo estaba de pie, apoyada contra la pared del aeropuerto, esperando a que Ria saliera por su puerta. Ya había localizado y hablado con todos los adolescentes que figuraban en su mitad de la lista y los había informado de que tenían que hacer la maleta y prepararse para salir a la fría aunque espectacular belleza de las montañas dentro de un par de días. Las respuestas habían sido variadas. Unos habían tragado saliva y otros se habían alegrado inmensamente. También había recibido un mensaje de Drew, en el que le decía que casi había terminado también con su mitad de la lista, pero no le había visto desde su reunión con Hawke. Eso solo había avivado su ira, porque como mínimo había esperado una disculpa por su comportamiento. En cambio, había actuado como si no hubiera pasado nada. Idiota. Con el ceño fruncido, levantó la cabeza justo cuando Rías apareció con la oleada de pasajeros que desembarcaban del vuelo procedente de Nueva York. Con su 1,89 m de estatura, la superaba en más de 10 centímetros, y su cuerpo reflejaba la misma elegancia que en su forma animal. Era puro músculo, y Rías sabía bien cómo usarlo. La olió desde la puerta, y sus blanquísimos dientes resaltaron contra su piel morena cuando sus ojos se encontraron. Hola, Bella, dijo.
dejando las bolsas en el suelo y levantándola en un fuerte abrazo cuando se encontraron a medio camino. Riendo, le besó en la mandíbula y sintió la aspereza de su incipiente barba contra los labios. Hola, forastero. ¿Has vuelto para siempre? Depende de quien lo pregunte. Una sonrisa perezosa alcanzó aquellos ojos de un color castaño tan claro que parecía oro puro, muy poco corrientes, y a la mayoría de las mujeres le resultaban fascinantes. Rías en alguna ceja al ver que ella seguía mirándolo. ¿Es que me ha salido otra nariz o algo así? La soltó de entre sus brazos, que olían a jabón, a tierra y a calor, y le vio coger sus bolsas. No, pero has echado más músculos. Era una evasiva, porque en verdad había estado pensando algo muy diferente. Que Rías, con su cabello negro y sus ojos del color del oro español, era guapísimo y muy sexy, y algo muy importante, un dominante justo por debajo de ella en la jerarquía. La diferencia no era suficiente como para que le molestara su loba, y nunca habían tenido problemas con la química. Había que tener en cuenta todos los factores. Los labios de Ría se curvaron en una sonrisa más profunda cuando se cargó una bolsa al hombro mientras agarraba la otra con la mano libre. ¿Con qué te has fijado? ¿Quieres tocar? Por muy sexy que seas, no eres un Don Juan. Riendo al ver la expresión ofendida de Rías, le condujo hasta su vehículo y se montaron después de meter el equipaje en el maletero. ¿Qué tal Europa? Llena de chicas guapas, impresionantes hoteles y gastronomía de 5 estrellas. Gimió, echando el asiento hacia atrás todo lo posible para poder estirar sus largas y musculosas piernas. Creía que iba a volverme loco. Con una sonrisa tirando de sus labios, Índigo agitó la tarjeta de crédito ante las puertas del aparcamiento y éstas se abrieron con rapidez. Pobrecito. Rías no dijo nada durante varios minutos, bajando la ventanilla para que el viento le alborotara el pelo. Dios, qué bien se siente estar en casa, Índigo. Palabras sentidas. La añoranza de su lobo era evidente en cada sílaba. Ay, estoy deseando correr por el bosque, entrar en la guarida, charlar con los demás. ¿Has venido de vez en cuando? Siempre sabía que iba a marcharme otra vez, respondió el otro teniente. Así que nunca me permití la posibilidad de ponerme cómodo. Pero ahora exhaló una larga y lenta bocanada de aire. Ah, ¿hay algo que debas saber? Riley ha ido a conocer a los abuelos de su compañera. Rías meneó la cabeza. Aquel negro cabello se apartó de su rostro cuando ella aceleró. No podía creer que se hubiera emparejado con un gato, pero después de conocer a Mercy en mi última visita a casa, puedo decir que el tío tiene un gusto excelente. Hubo otro silencio incómodo y luego dijo, bueno, ¿qué era eso que has dicho en el aeropuerto de que soy alto, oscuro e irresistible? No recuerdo haber usado esas palabras. Sus ojos del color del oro puro se enfrentaron a los de Índigo durante un instante antes de que ella mirara de nuevo a la carretera, y movió la mano hasta su nuca, masajeándola con suavidad. Era un contacto íntimo y familiar. Al contrario que con Drew, esta vez su loba lo permitió, porque Ría se había ganado la confianza de la loba a ese nivel. Le había concedido ese derecho. No había intentado reclamarlo sin más como había hecho Drew, como si unos cuantos besos le otorgaran la prerrogativa de exigirlo todo. Sus manos aferraron el volante manual con crispación. No estoy emparejado, Indy, le dijo Rías con una seriedad que a ella le pareció en cierto modo extraña, aunque no sabría decir por qué. Así que si crees que necesitas a alguien con quien liberar esa tensión, estoy más que dispuesto a echarte una mano. Apartando el recuerdo de los besos de Drew, la exasperante arrogancia de su intento de aprovecharse de sus ansias de contacto, asintió despacio. Me lo voy a pensar. A Andrew le dolían las entrañas. Le desgarraba ver a Índigo riendo con otro hombre.
Un hombre que no tenía idea del verdadero valor de la mujer que estaba a su lado. No, eso era injusto. Los extraordinarios ojos de Rías rebosaban inteligencia y respeto cuando miraba a Indy. El teniente comprendía a la perfección quién era ella. Quedándose en un rincón en penumbra, al fondo de la habitación en la que todos los miembros veteranos del clan se habían reunido para darle a Rías una improvisada fiesta de bienvenida, Andrew se bebió su cerveza y se obligó a apartar la atención de la pareja al otro extremo y centrarla en otra cosa. Vio a Hawk hablando con Elías y Yuki, a Sing Liu agarrarle el culo de forma juguetona a su compañero y Drew parpadeó. Walker Loring estaba ahí. Aquello no era una sorpresa, ya que, aunque callado, en sí había resultado ser un genio cuando se trataba de lidiar con jóvenes cabezotas, hasta el punto de que Hawk le había elegido como el hombre al que los miembros de 10 a 13 años debían acudir. Lo que captó la atención de Andrew fue que Walker estaba muy cerca de Lara, y a juzgar por la expresión en el delicado rostro de la senadora, por el modo en que le clavaba el dedo en el pecho al alto hombre, ésta estaba muy cabreada. La expresión del propio Walker era más difícil de descifrar, pero oyó una risa grave y femenina, íntima, dolorosamente familiar. Apretó los dientes y se negó a darse la vuelta, a observar. Parece que te hayan pegado un puñetazo en el estómago, le dijo en voz baja un hombre que en otro tiempo había sido una sombra en la oscuridad, el asesino invisible, del que nadie sabía nada hasta que era demasiado tarde. Andrew miró a Jude, el compañero de su hermana, cuando se colocó a su lado contra la pared. Y me siento peor. Mientras hablaba con Andrew, los ojos de Jude estaban fijos en el otro lateral de la estancia, en la curiosa estampa que componían su hermano mayor y Lara. ¿Quieres que te deje solo? Y por eso, a pesar de que se acostaba con su adorada hermana con regularidad, a Andrew le caía bien Jude. No, pero tengo que salir de aquí. Jude no dijo nada, sino que se limitó a dejar su bebida y a desaparecer en dirección a la puerta. Andrew le siguió, depositando su cerveza sin terminar en la mesa del rincón y negándose a seguir torturándose. Siempre había sido desagradable verla relacionarse con otros hombres de forma diferente a cómo se relacionaba con él. Pero nunca tanto, porque sabía lo peligroso que era Rías para sus propios objetivos. Sus sentidos le decían que no había nada sexual entre Índigo y Rías. Por ahora. Aquello era la palabra clave. Por la manera en que Rías miraba a Índigo, por la manera en que ella le miraba a él, estaban considerándola a cierto nivel. Y si él no se andaba con ojo, la sola proximidad podría empujarlos a tomar una decisión que desgarraría su corazón en miles de pedazos. Por aquí. Jude señaló con la cabeza hacia un corredor que conducía a una de las salidas menos utilizadas. Después de salir por él ya fueron más allá de la zona blanca, el área más próxima a la guarida, donde los jóvenes jugaban libremente, hasta el terreno más boscoso, situado entre el protegido perímetro y la entrada igual de vigilada a la zona blanca. Proporcionaba a los adultos y jóvenes una enorme extensión para correr, jugar y buscar la soledad, como en esos momentos. El silencio era algo que a Jude se le daba bien, pero después de casi 10 minutos, él sí miró a Adriel. Si se tratara de mí, entendería la necesidad de estar solo. Repuso. Pero tú eres un individuo social, una de las personas más populares de los Snowdance. La pregunta implícita quedó suspendida entre los dos.